ocupar mucho, acepto ahí la grabación, es de intentar ver cómo vamos llegando a que podamos resolver problemas comunes, ¿no? Entre todos nosotros. Vamos a ponernos de acuerdo con alguna temática que tengamos, que querramos trabajar. Vamos a poner algunos conceptos y terminología para conversar entre todos nosotros, porque la idea, como no somos todos abogados, ni somos todos médicos, ni somos todos gente de datos, ni de sistemas, sino que justamente somos una gran variedad, la idea es que partamos medianamente de una base en donde entendemos un poco de qué estamos hablando y qué hablamos cuando decimos palabras como explicabilidad o supervisión humana, este tipo de cosas que vamos a ir escuchando en temas regulatorios, pero que no son las habituales que, por ejemplo, los que son abogados que están en el grupo, no son las terminologías más comunes que hemos escuchado en la universidad y que venimos leyendo en normativas, ni las que venimos trabajando. Tienen una característica particular y vamos a ir hablando sobre eso. Pero de verdad lo que más me importa es que, como hizo Marce, a desmutearse, hacer el comentario, si quieren levantar la mano, también bienvenido, pero empecemos a conocernos y a trabajar bajo la premisa como si esto fuese un brainstorming, ¿no? La premisa del brainstorming es: no se juzga, nadie dice cosas mal, nadie dice cosas bien, porque inclusive tiene que ver con que al otro se le puede ocurrir una idea bárbara con lo que el primero que habló y dijo, y construimos desde ahí. Pero como les digo, lo primero que vamos a conversar es de esta dicotomía que venimos escuchando un poco. Hola, buenas tardes, Iván. Que venimos escuchando un poco en los en las noticias que leemos en los diarios, que nos llegan a alguna publicación, esta cuestión referida a: ¿qué pasa? ¿Debemos hacer una ley de inteligencia artificial? No tendríamos que tener una ley de inteligencia artificial. Esa ley que tengamos nos va a detener, nos va a impedir la innovación. Estas hoy son conversaciones que escuchamos y vemos en todos lados. ¿Es necesaria una ley? ¿No lo es? La verdad es que yo les voy a pasar después un PowerPoint, no se preocupen, pero sobre todo lo que más me interesa es, se los voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan. Lo que más me importa es que conversemos de temas. Después van a tener todos esos temas ahí, que inclusive es más apunte que PowerPoint, porque tienen mucha palabra, bien de abogado, nada de gráfico, nada. Bien, entonces tenemos esta dicotomía. ¿Hacemos una ley? ¿No hacemos una ley? Si hacemos la ley, ¿interrumpimos la innovación o no? Si hablamos de marco regulatorio, no es solamente hablar de leyes. Un marco regulatorio tiene que ver con un montón de construcciones diferentes que sí pueden armar una situación legal que sostenga una tecnología como la inteligencia artificial. Y aquí viene una palabra que a ustedes creo que les han preguntado cuando les hicieron la encuesta, que es la palabra soft law. ¿Se acuerdan? Soft law. No hace falta que se desmuten, pero el que se acuerde o la que se acuerda o sabe, no hace falta que, no se preocupen que les voy a decir: habla vos, no se preocupen. Pero el que entiende que es soft law, si quiere hacer una reacción o levantar la mano, bienvenido sea. A mí me sirve para ir guiando un poco el encuentro de hoy. Soft law es todo un conjunto de documentos, libros blancos. Ustedes van a decir, van a ver, esto es un libro blanco, un documento como el de la UNESCO, que habla sobre la ética de la inteligencia artificial, ¿sí? Sobre recomendaciones éticas. Todos estos libros que a veces ustedes ven en LinkedIn, que son documentos de organismos como OCDE, ¿sí? De la OMS o OPS, que marcan pautas y recomendaciones. Todo eso es soft law. ¿Para qué nos sirve? De muchísimo, porque es la base ética. Y la base ética es la base de todo. Cuando hablamos de regulación, sí hablamos de normativas, pero el corazón de cualquier normativa es la ética. Y todos estos documentos sostienen esta construcción ética.
Después los vamos a subir en la plataforma para que ustedes tengan, pero los más importantes son estos que les mencioné. UNESCO, las recomendaciones para una inteligencia artificial ética, recomendaciones de OMS. Hay dos libros, un libro muy bueno, dos. Uno sobre LLM, que son los Large Language Models, los que son tipo ChatGPT, y otro para inteligencia artificial en general, que son muy interesantes. Esos soft law, ¿cuál es la característica principal? No son obligatorios, no son mandatorios. No es que porque existen y los leemos y no los cumplimos, entonces estamos haciendo algo en contra de la ley. No son obligatorios. En cambio, una ley, un decreto, ¿sí? Una resolución de ANMAT, de ANVISA, de EMA, de FDA, son mandatorios. Debemos cumplirlos y hay sanciones por no hacerlos. Eso es el hard law, lo duro, lo que te obliga, ¿sí? El soft law es lo que no te obliga, pero te educa, ni más ni menos. O sea que porque sea soft, no es porque tiene menor entidad, sino porque esta es particularmente la gran diferencia. ¿Estamos ok con esto? Porque es súper importante. Fer, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me oyen bien? Perfecto. A ver, ¿Me vos seguí oyes hablando y yo. bien? Sí, 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 Ah, sí. sí, sí. Ok, si se oye algo cortado es que estoy justo en el mar con mi familia. Hoy nos vinimos para acá, así que disculpen la poca elegancia. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Mi nombre es Fernando Bonilla, consultor en salud digital e inteligencia artificial, localizado en Guatemala. Y primero, pues un gusto y un honor poder estar aquí con todos y creo que va a ser un grupo de trabajo muy lindo el que vamos a tener acá. Yo tenía justo un comentario respecto a lo que tú estás mencionando y es la parte de los pros y los contras del soft law versus el hard law. Y yo creo que pues eso ya todos lo sabemos, ¿no? El soft law por el mismo hecho de ser opcional, tiene menos poder coercitivo pero al mismo tiempo mayor agilidad. Entonces, si se establece algo, es más difícil de cambiar. Y eso es particularmente importante en el entorno de inteligencia artificial. Y mi comentario venía respecto a la situación geopolítica que se está manejando actualmente y la guerra armamentística de la inteligencia artificial que está pasando actualmente. Me encanta la parte de la geopolítica y esto de inteligencia artificial, sobre todo con los grandes modelos de lenguaje, cae como anillo al dedo acá. Algo que ha pasado es que a todos los grandes países vieron en la inteligencia artificial una gran oportunidad, pero también un gran riesgo, lo que conllevó a una regulación necesaria en los países, pero que no terminó realmente en un proceso legal en la mayoría de países. En Estados Unidos hubo algunas iniciativas estatales para poder regular esto que no terminaron de cuajar. Alguna gente cree que fue porque la Big Tech hizo mucha presión y mucho lobby político y por eso pues no se llegó a establecer como una ley. El que sí lo estableció, yo creo que pues tú lo tomarás y lo tocarás más adelante, es la parte de Europa y la regulación que se hizo sobre inteligencia artificial. La razón de mi comentario es que yo me especializo también en grandes modelos de lenguaje y en estar siempre como consultor y estar de punta de lanza de qué es lo que está pasando en la Big Tech. Y lo que está pasando actualmente es que Europa se está viendo muy impactada por esta ley. La razón es que las grandes empresas están limitando mucho el acceso y las funcionalidades avanzadas dentro de Europa, lo que hace que las startups y los pioneros en Europa lo estén resintiendo mucho. Alguna gente habla de que aquí la guerra está entre China y Estados Unidos para lograr llegar a la inteligencia artificial general, que es una capacidad de poder hacer las cosas igual o superior a los humanos en todos los aspectos, y que la ley ha dejado fuera de la contienda a Europa, que se está viendo impactada precisamente porque la velocidad de la evolución de la inteligencia artificial
va mucho más rápido que nuestra capacidad de regularla de una manera ágil y Ahí exitosa. tengo, perfecto, te agradezco un montón y sirve muchísimo y a partir de ahí lo vamos a ir generando. Pero ahí es donde yo les voy a pedir y vamos a intentar entre todos tener no solamente la idea de lo que se está mostrando a nivel, digamos, información, sino qué tan pensamiento crítico tenemos nosotros con todo esto que está pasando y tratar de bajarlo, Fer. Ahora lo que vamos a ver, si te parece, es entender bien qué tenemos ahora de estructura y vamos a pasar en un ratito a ver esto que vos mencionás, que es justamente la idea de entender qué opciones tenemos de normativas y de regulaciones y de marcos regulatorios, soft law y hard law, qué opciones tenemos con todo esto, nos va a permitir pensar, porque en la mayoría de nuestros países de América Latina, excepto Perú y El Salvador, no tenemos una ley de inteligencia artificial. Son los únicos dos países en nuestra región que sí tienen. Entonces, esto que vos mencionás, que es absolutamente real y cierto, es una discusión que se da a los grandes niveles mundiales, en donde lo vimos todos, Europa tiene una ley de inteligencia artificial, Estados Unidos tenía una normativa, una orden ejecutiva que para nuestros países el paralelo sería un decreto hecho por la administración anterior de Biden, en donde hablaba de una inteligencia artificial confiable, trustworthy, ¿no? Y pensaba en una IA libre de sesgos, o por lo menos donde se pudieran mitigar sesgos. Pero vamos a ir de a poco porque no todos estamos en una misma etapa del entendimiento de hacia dónde va esto. Y agradezco que sigan participando igual que Fer y hagan preguntas inclusive en el chat si quieren para que vayamos creciendo en esto. Entonces tenemos hard law, leyes mandatorias, normativas, parte regulatoria mandatoria, soft law no lo es. ¿Por qué es importante tener una regulación? Un poco, recién lo decía Fer, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo? Discutimos si la ley nos impide o si digamos, hacemos algo mucho más suave, más tranquilo, pero no es obligatorio y no sabemos cómo manejarnos, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando con todo esto? De certeza, de tener certezas de que si alguno de ustedes va a hacer un desarrollo de inteligencia artificial de las características que sean, o va a asesorar en una empresa en donde le preguntan qué hacemos, qué queremos implementar ya y qué marco regulatorio vemos, o a qué tenemos que cumplir en Perú, en Argentina, en Guatemala, en Costa Rica, qué tenemos que hacer cuando tenemos ley o cuando no tenemos ley. Estas son las cosas que vamos a discutir en la comunidad. Entonces, cuando no tenemos una normativa, más allá de que sea vamos a decir mejor, marco regulatorio, cuando no tenemos un marco regulatorio, nos manejamos un poco con incertidumbre. Y a nosotros nos gusta dar el ejemplo, vos cuando jugás un deporte, ¿no? Jugás al hockey, al fútbol, al vóley, vos tenés reglas que te dicen qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer. Inclusive jugás usando esas reglas a tu favor. Dónde pones tus jugadores, qué haces, cómo viene el partido, cómo lo organizás. Y lo mejor es que esas reglas, además, son las mismas en todo el mundo. Vos jugás al vóley en Argentina, jugás al vóley en Europa, vos conocés las reglas, sabés a qué atenerte. Cuando conocés las reglas, tu nivel de certeza se acomoda un poquito mejor. Adelante, no sé quién está, Gonzalo primero. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, disculpen, estoy manejando, pero bueno, quería por ahí aportar un poquito que justamente es un trabajo que estuve haciendo de los marcos regulatorios en inteligencia artificial para salud, teniendo en cuenta los reglamentos que se trabajaron en Europa y en Estados Unidos a principios de este año. El de Europa es del 22 y lo que detectan ambos trabajos hablan sobre los riesgos. Cuando uno ve los riesgos, básicamente van a los puntos de lo que es la ética
y las leyes de regulación del trabajo en salud, ¿no? De los profesionales. Como, bueno, lo que está limitando o los riesgos que marca tienen que ver con las leyes y los marcos que encuadran el trabajo en salud, por ende no pueden pasarse por arriba con la inteligencia artificial dedicada a salud, sea cual fuera la inteligencia artificial visual o del lenguaje. Entonces, un poco, digo, entender que estas regulaciones lo que hacen es, bueno, una inteligencia artificial no puede pasarse por alto los marcos normativos donde se trabaja profesionalmente, ¿no? Eh, Exacto. eh, Eso nomás era como aportar eso. Genial, Gonzalo, me sirve un montón. Voy a saltar de tu trampolín a decir lo siguiente. ¿Hoy creen que no tenemos regulación en nada? Fer lo que dijo fue, perdón, Gonzalo lo que dijo fue el enfoque basado en riesgo. Casi todas las normativas que existen hoy en día a nivel mundial, Perú, El Salvador, Europa, Canadá, la normativa de Japón, todas tienen un enfoque basado en riesgo. ¿Qué significa enfoque basado en riesgo? Otra terminología que vamos a usar mucho. Tiene que ver con que a mayor riesgo, mayores requisitos de cumplimiento para ser aceptados, para ser aprobados. Lo que nos dice Gonzalo es lo que se está viendo, y vos corregime, Gonza, cualquier cosa, ¿eh? Lo que se está viendo en el mundo, ahora te dejo a Marcelo, es, así le hago una devolución, es este enfoque, la ley de inteligencia artificial europea se basa en eso, la mayor parte de la ley lo que hace es desarrollar justamente la inteligencia artificial de alto riesgo, es en lo que más se ocupa, la de alto riesgo, pero hoy, sí, la orden de ejecutiva de Biden, ahora voy a eso, Pablo. Y digamos, cuando uno está trabajando en un enfoque basado en riesgo, eso ya lo tenemos en las regulaciones de dispositivos médicos, ¿no? Que hoy existen hoy en día. No es que no tenemos nada. Existe un basamento legal en donde en algunos países está más desarrollado, otros menos, pero un software médico es un dispositivo médico basado en inteligencia artificial y también tiene un enfoque basado en riesgo. ¿Saben qué es lo que se está viendo hoy en Europa? Que es un inconveniente, porque, digamos, ellos fueron muy valientes en hacer una ley. Después podemos discutir si nos parece más flexible, menos flexible, porque esa es la palabra que tenemos que hablar hoy acá en marcos regulatorios. Pero si hoy tenemos una normativa del estilo de Europa, ellos lo que están tratando de hacer es marcar una pauta y de tratar de certificar. Pero acá empezaron los primeros inconvenientes, porque la definición de alto riesgo para la ley de inteligencia artificial quizás no es igual a cómo lo regula la ley de los dispositivos médicos en Europa. Hay diferencias y esos van a ser los desafíos a los que nos vamos a enfrentar. Por eso tenemos que entender qué tenemos sentado hoy a la mesa, qué hay, qué no hay, para entender cómo lo vamos interrelacionando. Adelante, Marce. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por el espacio. Yo es la primera vez que empiezo a participar de grupos de inteligencia artificial. Es más, empecé ahora hace poquito, cambié de especialización, hice muchos años de derecho tributario, así que soy nuevita en salud, pero estoy apasionada con todo este tema. No, lo que iba a acotar simplemente es algo que vos mencionaste, yo lo vi grabado en la presentación de la comunidad, y son los documentos que tienen ya ustedes en el CLIAS. Me pareció fascinante, pude ver nada más un poquito, pero estaba esto de la analogía que vos comentaste con el tema del fútbol, porque digamos que no todos quizás estamos en la misma, en el mismo nivel de conocimiento, como bien señalabas, pero me parece fundamental esto de
tener pautas, ¿no? Y que esas pautas, como en el juego, ¿no? No solamente permitan regular situaciones, sino dirimir los conflictos. O sea, la analogía que hacen ustedes, creo que es el documento número 5, es perfecta. Porque esas reglas son a nivel internacional. Un jugador en Miami, como bueno, Messi, que es un grande para a nivel mundial y para nosotros un orgullo, lo puede hacer y cualquier persona que esté situada en cualquier parte del mundo, bueno, creo que eso llevado al ámbito de la salud, justamente la terminología de salud también es un desafío en la parte de la salud digital porque hay bueno, muchísimos términos. O sea, yo estuve con un par de webinars, me tenía que machetear todo. Sí, porque viste que todo evoluciona y nosotros, no se olviden, los abogados estudiamos de conceptos que tienen 2000 años de antigüedad, entonces Totalmente. realmente hemos tenido que avanzar. Exacto. Bueno, Marce, gracias por leer el No, documento y por gracias por tu favor. aporte. Em, Gracias a ustedes y a vos. Gracias. Pablo mencionaba hoy Pablo Murray, que está acá, mencionaba aquí en los chats que es cierto, la orden ejecutiva de Biden al segundo día de la administración Trump fue, creo que el segundo o el primero, digamos, lo dieron de baja, ¿no? Lo eliminaron a ese decreto. ¿Qué podemos sacar como conclusión ahí? Que un decreto es súper rápido, súper fácil de implementar, pero no da garantías de seguridad en cuanto a que las próximas administraciones lo eliminen o no lo eliminen. Una normativa dentro, digamos, yo no estoy abogando, esto que quede bien claro, porque sí o sí hay que hacer una ley. Yo lo que sí entiendo es que tiene que haber orden y reglas claras, ¿no? Ustedes me dirán si tienen otra visión y lo podemos ir conversando, que esa es la idea de la comunidad, ¿no? Tener este intercambio de conocimiento. Esto no es una clase en donde yo les digo esto es esto, es nada que ver. Es esto que están haciendo ustedes, que es colaborar y sobre todo resolver problemas comunes, ¿no? Hacia dónde vamos. Se comentaba algo de la ley del Salvador en los chats. Sí, es súper nueva la ley de El Salvador y muy interesante de ver. Esa la podemos ver cuando quieran, si quieren revisar, que la revisemos en particular. Es interesante porque, digamos, no es un copy-paste de otras normativas y tiene mucha flexibilidad. Es para verla, ¿no? Todo es una invitación al estudio, al análisis y sobre todo a la crítica, ¿no? Porque no repitamos cosas sin hacer un análisis de lo que estamos viendo, porque inclusive que puede generar esto temor, y con el temor no resolvemos bien. Yo les comparto un segundo para que vean. Me dicen ustedes si cuando se ve. Ah, Martín, ¿quieres decir algo? Espérate que saco, porque la verdad No, que, era un segundo. Hola, ¿qué tal? please. ¿Cómo están? Em, Quiero resaltar un comentario que quizás pasó de largo que había hecho Gabriela en relación a cómo generar una ley que genere marco cuando todo avanza tan rápido y la legislación va más lento. En conversaciones anteriores que he tenido con gente de Brasil, más hablando de salud digital, no tanto en un plano de inteligencia artificial, que básicamente la problemática es la misma. Todo lo que se hace en salud digital también avanza aceleradamente y trae situaciones desafiantes. Una de las cosas que planteaban como hacia dónde avanzaba la estrategia de salud digital en Brasil es a que lo que tiene que ser dinámico no es tanto la legislación en sí misma, sino las instituciones tienen que trabajar de forma dinámica de manera tal que puedan acompañar el avance tecnológico a la par de pensar cómo ir legislando y regulando en un entorno, digamos, que sea tan volátil, tan dinámico, como se dice ahora, VUCA, ¿no? Como que todo cambia constantemente. Entonces, bueno, ahí lo que se requiere es que las instituciones tengan mecanismos dinámicos y que no sean tan estáticos, burocráticos, o sea, burocráticos en el mal sentido, ¿no? No en el Sí, sí, sentido de sí, una sí. burocracia que acompañe. Entonces, bueno, esos procesos son los que uno tendería a pensar en el futuro que van a permitir hackear, digamos, este problema.
Tomándolo, ahora los dejo Suba y Marcelo, pero me gusta que tengamos un ping pong y una devolución por cada comentario. Lo que dice Martín es clave desde este lugar. No nos olvidemos que dentro de ese marco regulatorio están las estrategias, están las políticas públicas al margen de las normativas. Cuando ustedes hacen un análisis de los países, ustedes pueden ver qué países tienen una estrategia dos distintas, una estrategia de inteligencia artificial o una estrategia de salud digital. Y es interesante ver si el país donde estamos tiene alguna de estas dos estrategias o las dos, que sería la situación deseable. ¿Por qué? Porque la estrategia lo que nos va marcando son los pasos a seguir y los tiempos. Y la dicotomía entre ley y no ley, lo flexible o lo no flexible, tiene más relación con entender qué vamos a escribir adentro de ese marco regulatorio, de qué vamos a hablar, ¿no? Porque mucho de lo que se le critica al IA Act, a la Ley de Inteligencia Artificial Europea, es que tiene muchos requisitos técnicos dentro de la ley, y los requisitos técnicos es lo que más va a cambiar rápidamente. Y vos, si los tenés adentro de una ley, es mucho más difícil moverte, porque necesitas de una modificación del Congreso, sabemos lo que significa esto. Entonces, si vos tenés una normativa que sí, hoy salió publicada la nueva de Japón, que la voy a leer, pero está en japonés, así que la voy a poner en ChatGPT, porque hasta ahí no llego, pero ya venía siguiendo lo que se está haciendo allí o en varios países, y lo que habla justamente es esto, del marco ético, de qué principios, de cómo debería ser la conducta humana en el uso de la inteligencia artificial. Lo que tenemos que regular es la conducta humana en el uso de la IA. Y en las agencias regulatorias sería lo esperable que sí regulen la tecnología. ¿Por qué? Porque además las agencias regulatorias son mucho más veloces para poder modificar algo. Le doy la palabra a Sua. Hola, hola a todos, mucho gusto. Yo soy Sua, yo soy de Honduras, pero actualmente pues resido en España y estoy pues haciendo investigación en lo que es los marcos, ya sea regulatorios, éticos de la inteligencia artificial en salud específicamente. Y lo que me he percatado es que, bueno, por ejemplo, la ley que hay, bueno, no es una ley, es un marco regulatorio que tienen los países asiáticos. Si no me equivoco, estaba Japón, China, Singapur, que seguían ellos, básicamente lo que hacían era eso, pues que daban como principios en los que basarse y cómo usar la inteligencia artificial, y si estos o estos software llamados utilizados en dispositivos médicos o en otros tipos de dispositivos se renovaban, ellos tenían también un apartado en donde se podía aplicar nuevamente a esta regulación para ese tipo de renovación. Es decir, si el dispositivo médico había sido renovado o software actualizado, ellos tenían que volver a aplicar a este tipo de normativa. Y otro comentario que me gustaría hacer también es que muchas veces la OMS, UNICEF y todas estas instituciones dan principios éticos, pero también a veces esos principios éticos quedan como en teoría, nada más, no hay como práctica, pues. Y eso es lo que se ha venido como tratando de evitar o tratando de implementar, que sean como más principios activos o principios de práctica que se puedan utilizar como se están haciendo tal vez en medicina, pues cuando los principios éticos en medicina que son bien aplicables y son bien prácticos, pues, y nada, quería hacer. Muchas gracias, Sua. Tal cual, inclusive una nueva tendencia es justamente lo que hablamos hoy, ¿se acuerdan al principio? La ética es el corazón de todo y alimenta la normativa. Bien, dentro de muchos modelos de leyes de IA que vamos a encontrar, vamos a ver que esos principios éticos ahora sí están dentro de la normativa. Por supuesto, Sua tocó un punto clave humano, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a comportarme de esta forma? Y ahí es donde entra la normativa, si es que está dentro de la normativa, a poner límites o no poner límites.
pero todo tiene que ver con quién somos y qué tan éticos y qué tan buena fe vamos a tener en el desarrollo, el uso y la implementación de la IA. Marce. Voy a bajar la mano y voy a encender el micrófono. Bueno, hola a todos. Yo estoy en el área de tecnologías en salud digital desde hace mucho tiempo y estoy utilizando hace un tiempo inteligencia artificial combinado con ontologías. Entonces, un poco lo que quería era referirme sobre todo a, bueno, la necesidad del marco regulatorio es indiscutible de alguna manera, focalizarse en el uso humano también. Pero quería un poco explayarme un poquitito sobre el problema de que los marcos regulatorios siempre corren detrás de la innovación. Esto, como decía Paula, bueno, si jugamos al vóley acá o en Europa, tenemos ciertas reglas. Lo que pasa es que las reglas cambian. Lo que normalmente suele pasar con los marcos regulatorios es que de alguna manera pretenden frenar el avance, que es imposible de frenar. ¿Sí? Y siempre son como anacrónicos, ¿no es cierto? Es decir, siempre llegan tarde a lo que hay que hacer. Entonces yo estuve investigando un poquitito algunos marcos teóricos que me parece que sería interesante proponer, así como los métodos de planificación pasaron de cascada a agilidad. Creo que la legislación no dio ese paso, los marcos regulatorios tampoco. Entonces estuve viendo algunas cositas, o haciendo algunas lecturas sobre, por ejemplo, algunos elementos que nos ayudarían, como por ejemplo la regulación anticipatoria, lo que llamamos anticipatory governance, que de alguna manera supone crear mecanismos que se adelanten a escenarios futuros y permitan preparar respuestas normativas con antelación. Si hay herramientas como foresighting, como modelado de escenarios, como simulaciones regulatorias que se podrían empezar a poner en práctica. También tenemos algunas ideas sobre lo que se llaman los sandboxes regulatorios, que son espacios donde las startups o las empresas prueban soluciones innovadoras bajo la supervisión estatal, pero todavía sin la exigencia legal, es decir, que a partir de la prueba se vaya construyendo la ley y se vaya de alguna manera actualizando. En las teorías sobre adaptive regulations, sí que en vez de normas rígidas que diseñan marcos con mecanismos o sea, que estas normas rígidas que solemos tener, desarrollar mecanismos de revisión periódica o modulares, es decir, empezar a armar la norma por pedacitos, no es que tenemos que tener todo o nada. Legislaciones basadas en principios y no en las tecnologías, como de alguna manera ya vimos, en vez de legislar sobre la inteligencia artificial o el blockchain o los chatbots, en realidad legislar sobre los impactos o los riesgos comunes que tienen esto. Hay un concepto que es gobernanza algorítmica continua o algorithmic governance, que de alguna manera también integra mecanismos o sistemas de supervisión automática de tecnologías basadas en inteligencia artificial o big data que informan al regulador también en tiempo real, ¿no? Entonces me parece que como estamos hablando un poquitito de brainstorming, la idea es mirar las herramientas que todavía no están siendo usadas y que no están siendo construidas para construir los marcos, ¿no? Totalmente. Y no seguir con el proceso de siempre. Es decir, como decía Einstein, es loco quien haciendo lo mismo cree que va a obtener resultados distintos, ¿no? Así que, no, gracias por el... Bueno, hiciste tantos aportes que no sé por dónde empezar, así que gracias a vos, Marce. En cuanto a los sandboxes regulatorios, que esta es otra palabra que la vamos a ir usando, hay una publicación de CLIAS en donde lo hicimos con videos explicativos de qué se trata, pero y lo tenemos en los documentos, las opciones que mencionó Marce, la tenemos en los documentos escritos
pueden descargar del CLIAS. Martín, ¿querés ponerles el link del CLIAS para que el que quiera descargar? Y ahí van a tener esas opciones. La palabra gobernanza. Vamos a ponernos un poco de acuerdo con esto antes de pasarle la palabra a Rosy, porque es una de las palabras que yo tenía pensadas que hoy hiciéramos una especie de consenso de significado, ¿no? Que todos entendamos de qué hablamos cuando decimos esto. Y tiene que ver mucho con quién decide, quién supervisa o quién evalúa. Y hay una tendencia a nivel mundial que es dentro de las propias normativas que están creadas, y eso lo vamos a ver prácticamente en todas las normativas que ustedes encuentren o lean o busquen sobre IA, que se están creando agencias de inteligencia artificial. Que es interesante, por supuesto se verá qué tanta poder tendrán de decisión estas agencias, pero eso es muy interesante porque es un organismo más descentralizado que tiene la especificidad de la IA. Y eso lo tenemos que empezar a ver. Es un tema que se los dejo para que ustedes lo piensen o hagamos preguntas o elaboremos algún debate sobre esto en particular, ¿no? Pero tiene que ver con cómo organizamos, no es solamente una ley, ¿no? Sino quién hace qué cosa, quién tiene tal responsabilidad, quién no, cuáles son mis obligaciones si soy un desarrollador, son diferentes a si soy un usuario. La Ley de Inteligencia Artificial Europea y otras como el proyecto de ley de Chile y el proyecto de ley de IA de Brasil, que son muy interesantes, son debatibles todos, todo es debatible, pero son muy interesantes para ver porque hablan mucho sobre gobernanza y tienen conceptos que son innovadores. Inclusive el proyecto de ley de Brasil van a ver que, como dice Marce, prevé los sandboxes regulatorios. Y Europa, y saben que nosotros estuvimos buscando sandboxes regulatorios en salud en nuestra región, en América Latina, y no encontramos en salud. Si alguno encuentra y lo quiere compartir, bienvenido sea, pero no encontramos uno específico de salud. Sí, sí encontramos muchos de fintech, ¿no? Porque vieron que como es plata, entonces las regulaciones salen volando y todo el mundo se mueve rápido. Esto es como que parece que va todo más lento, con más cuidado, y está bien que así sea. Rosy, Gracias, Paula. Espera que bajo la mano. Buenas tardes a todos. Me dicen todos Rosina. Soy médica, por lo tanto, mi pregunta va a la gente que se dedica al campo de las leyes, y me dedico a ética hace muchísimos años y en eso trabajo en el CLIAS. En realidad, el ser humano tiene que dar respuesta a las cosas que inventa, produce, fabrica, modifica, y hay dos tipos de respuesta. Una es la respuesta ética, que tiene que ver el tribunal de la ética, es la conciencia moral, es la conciencia de cada uno, y no es coactiva. Nadie de afuera puede juzgar lo que yo haga o decida. Ese es un mundo, y ese mundo da sustento a al otro tipo de responsabilidad. Responsabilidad viene de la palabra responder, que es la respuesta frente a la ley, que son las reglas de juego de las cuales hablaba Paula. Estas leyes en general son lentamente construidas y dan una respuesta que sí es coactiva, porque el tribunal, cualquier tribunal, no el de la jueza McIntosh, por favor, vamos a hacer un poco alguna broma en el medio, un tribunal externo a mí me tiene que juzgar. Ahora bien, y acá viene mi pregunta y un poco la respondió Marcelo, porque yo creo que entre estos dos mundos, el tema específico de la inteligencia artificial tiene que encontrar soluciones creativas, porque no puede estar ni solamente en el tribunal de la conciencia personal de cada uno, porque hay riesgos, ni
en las leyes habituales porque son muy lentas y porque son difícilmente construidas viendo hacia adelante. Entonces, entre estos dos mundos hay que encontrar alguna solución y parece que por los comentarios de Marcelo ya hay, esperen que quiero cancelar algo así los veo, ya hay algún, alguien que está pensando distinto, porque ni una cosa ni la otra, una sí, la ética, y yo enseño y creo y estoy segurísima que sirve, pero no da respuesta ni da seguridad a cuestiones que plantean tanto riesgo. Entonces, para los que se dedican a regulación, ¿cuáles son las respuestas que puede dar una regulación más hard a estos temas de la inteligencia artificial, donde, y no sé, yo no soy experta en algoritmos ni nada por el estilo, eh, quizás se pueden colar cuestiones maliciosas en estas construcciones digitales, virtuales o como se llamen? ¿Es posible eso? ¿Algún cinturón no tan ajustado como el de la ley tradicional? Probablemente Al- lo vamos a descubrir, pero dejo la respuesta, la pregunta planteada ¿Alguien le para quiere todos. responder a Rosy? Tiene ganas. Acuérdense de que nadie es juzgado acá, ni sentencia, ni mucho menos. Tranquilos, levanten la mano, se desmutean. Tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? La flexibilidad, la creatividad, el pensamiento de la conducta humana. Ustedes piensen que todo lo que venimos regulando desde que existe la normativa a la actualidad es sobre conducta humana, sobre actividades conocidas, ¿sí? Y sobre personas físicas o jurídicas. Pero no sabemos, no conocíamos, ni sabemos hacia dónde va a evolucionar al 100% la inteligencia artificial. Es muy difícil regular algo que es en realidad un blanco móvil, que hoy no lo podemos ni definir. No nos ponemos de acuerdo en cuál es la única definición de inteligencia artificial. ¿Se dan cuenta a qué nos ¿Qué dice, enfrentamos? bebé? ¿Qué, mi amor? Alexa, ¿querés decir algo o no? ¿O se te desmutió? Bueno, cualquier cosa, comenten o me dicen. Pero este es el gran kit de la cuestión. ¿Y por qué es interesante que lo pensemos? Porque quizás nos pueden citar de alguna, como médicos, como abogados, como gente de ciencia, de datos, de alguna comisión técnica, de algún congreso para pedirnos la opinión. Y una opinión, cuando hablamos de algo tan importante, pensemos que todo lo que hagamos hoy estamos sembrando para lo que nuestros hijos, nietos, lo que sea que tengamos, vivan a futuro. Ni más ni menos somos nosotros ahora los que estamos trabajando sobre esto. Por eso tiene tanta importancia trabajar en una comunidad y empezar a entendernos. Pero me dicen a ver si alguien quiere aportar algo, si no, les cuento porque nos quedan 13 minutos y les cuento qué esperamos que hagamos para todos nosotros para el próximo encuentro, que creo que es el 8 de agosto, ¿no, Martín? Sí, 8 de agosto a las 5 de la tarde, ya les va a llegar el link. Pero lo que me encantaría que hagamos para el próximo encuentro es lo siguiente. En la plataforma, que ahora se las muestro y les voy a dejar el Power allá, que ahora sí se los voy a mostrar, porque si no, ¿para qué tanto promesa de Power y no hay nada? ¿Me dicen si se ve? Sí, se ve ¿Se bien. ve? Perfecto. Bueno, no, eso es todo, para que vean que es medianamente todo lo que venimos hablando, pero a mí lo que me importa es, vamos a trabajar, a hablar de qué es lo que vamos a hacer para la próxima. A mí me encantaría, para que después lo discutamos así como hicimos hoy, que cada uno suba en la plataforma a qué productos queremos llegar a esto. Lo que quiero que hagamos es que cada uno escriba un problema que verdaderamente enfrentó al intentar desarrollar, aplicar, usar la inteligencia artificial,
o algo a que le tiene temor, o algo que le preocupa. No hace falta que seamos genios, que participamos en un montón de proyectos, que hicimos... No, el problema que encuentro, la idea que estoy viendo, y si tuvieron una posibilidad de resolverlo, será genial. ¿Qué vamos a empezar a hacer con esto? Para el 8 de agosto, que ustedes ya van a haber escrito en la plataforma cuál es su problema, su idea, su incertidumbre, y si alguno quiere compartir cómo lo resolvió, en la próxima, el que quiera se desmutea y cuenta cómo lo resuelve o qué temor tiene y cómo piensa que podría resolverlo. Y vamos a empezar a sacar ideas principales de todo esto que venimos hablando. ¿Para qué? Para que después podamos hacer recomendaciones técnicas y éticas sobre distintos escenarios, dos en particular, un país con IA, un país sin ley de IA, ¿sí? Entonces, yo se los voy a dejar todo por escrito. Lo que tienen que hacer ustedes de manera asincrónica antes de ese segundo encuentro es esto que les mencioné recién, una situación concreta de un problema, cómo lo resolvieron y cómo lo quieren hacer desde su propia perspectiva o campo de acción. Ahí después lo vamos a presentar en la próxima. Y el producto final, que sería lo importante que hagamos, es esta pauta de recomendaciones. Les voy a mostrar, para el que no, me dicen si se ve ahí la plataforma. Sí, se ve. Se ve perfecto. Bueno, miren, así entran, que es donde está el foro, los miembros, la actividad. En actividad ustedes van a encontrar los encuentros grabados y alguna otra cosa que querramos informar desde el CLIAS. Cuando entran a la plataforma, van al grupo de trabajo de políticas y regulación y ahí van a encontrar esto. Lo único que tienen que hacer es iniciar un nuevo debate, ponerle un título y escribir el problema, la incertidumbre que ustedes piensen y cómo lo resolvieron o cómo les parece resolver. Una vez que ya lo escribieron, ponen enviar, listo, eso es todo. Y en la próxima vamos a empezar a comentar sobre los problemas en particular, tratar de buscarles una pauta en base a todo lo que vinimos trabajando y hablando hoy. Bueno, pero ¿y esto que me pasó? ¿Hay algo hoy que me sirva para poder resolverlo? ¿La ley de protección de datos de mi país? ¿La ley de derecho del paciente de mi país? En este problema me olvidé de pedir un consentimiento informado. El consentimiento informado tenía que decir específicamente que se iba a utilizar inteligencia artificial, se tenía que decir X cosa. ¿Se entiende cuál es lo que esperamos que hagamos todos? Y sí, Diego, adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Alonso, también me presento. Es la primera vez que participo de los encuentros de CLIAS. Hace muchos años trabajo en salud pública y me quedó picando esto que mencionaba recién Rosina. Mencionaste que te dicen, ¿no? Rosina, Eva. Y bueno, yo soy de formación abogado, pero nunca ejercí la profesión. Hace 20 años que trabajo en salud pública, nunca ejercí la profesión en términos del ejercicio profesional. Y me acuerdo que en la formación habían como dos estructuras muy diferenciadas de modelos de derecho, digamos, el derecho romano, que era bien estructurado, digamos, en donde las leyes eran leyes escritas y estrictas que se hacían cumplir por la justicia, y después el modelo anglosajón, que justamente tenía un modelo de legitimación diferente, que era que los jueces iban construyendo la norma a medida que sucedían los hechos. Es decir, siempre pensé que el modelo anglosajón tenía un poco más de adaptabilidad digamos, a los cambios, y en este sentido me parece que es interesante pensarlo también desde ese criterio, lo que decíamos de soft law y hard law, digamos, en la posibilidad de siempre tener, a través de los problemas que suceden con la utilización y el efectivo cumplimiento de alguna pauta judicial, digo, se pueden llegar a justamente a ir definiendo ciertos límites, porque con la inteligencia artificial que cambia tan rápido,
Digo, va a ser muy difícil realmente que tengamos normativas escritas que efectivamente se puedan respetar en todos los países por igual. Es decir, siempre me parece que vamos a ir por detrás, digamos, buscando eh, más las soluciones en este sentido a partir de situaciones conflictivas que desde la descripción, digamos, de la normativa con normativas estrictas o duras. Me quedaba eso pensando ahí con lo que Genial. mencionabas, Rosina, Gen- recién. Diego, hace algo de eso, plantea un problema de esas características en la plataforma, porque está buenísimo, está buenísimo. Pensalo bien, aunque sea inventado. Para inventar casos no sale. Puede ser algo ahora con lo que está pasando mucho, digo, con todo lo que tiene que ver con patentes, digo, Todo toda la lo que quieras, creatividad. exacto, todo lo que quieras es bienvenido, porque de ahí vamos a construir alguna recomendación seguro. Ok, Eso va a estar bárbaro. Vieron que les puse ahí las fuentes del derecho: la ley, la jurisprudencia, la doctrina, los usos y costumbres. Para el derecho anglosajón, la jurisprudencia es lo más importante, los precedentes. Para el derecho romano, nosotros y casi toda Latinoamérica, lo más importante es la normativa. Es una cuestión cultural, lo heredamos de Europa, ¿sí? Es cultural. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy con la IA? No tenemos ley, no tenemos doctrina, no tenemos jurisprudencia, no tenemos usos y costumbres. Si llega a pasar algo, no tenemos una fuente del derecho armada que sostenga un caso. Y vamos a discutir en las próximas, les tiro el tip, Character AI, una IA que ya hay una demanda en los Estados Unidos y que hace 2 días estaba planteada la demanda y la contestación de demanda. Hace 2 días la jueza del caso autorizó a que pase a ser un caso específico resuelto con prueba. Se puede llegar a un acuerdo, que es lo que creo que va a pasar, antes de generar un precedente que no les convenga. Pero vamos a llevarlo ahí. Marce, antes de que Sí, terminemos, ¿te escucho? es un segundito, Please. comentarle a Diego que una de las palabras clave que planteó en su postura es normas escritas. Entonces, mi sugerencia sería, ¿por qué tienen que estar escritas si no pueden ser normas algorítmicas o normas digitales de aplicación automática también? De hecho, la inteligencia artificial es una cuestión algorítmica. Entonces, ¿por qué no armar leyes que interfieran o controlen esos algoritmos? No me parece una idea descabellada. Bueno, y ahora que lo dijiste, lo lamento, pero escribí algo de eso en el chat y qué Bueno, pros y contras le ves, y ese va dale. a ser el problema que vamos a... O sea, nadie más se va a desmutear porque le voy a enchufar el trabajo. No, bienvenidos sean. Y me pueden contactar igual en el transcurso de los 2 meses que nos quedan, por favor, todo lo que necesiten. La idea es esta, la de construir. La IA tiene prudencia, ay, nos mató Rosina con el final. Bueno, esto es para el próximo episodio, y lo vemos al final del próximo episodio para que quede como todo más así, eh, como a la espera, ¿no? Que estamos todos viendo qué pasa. Nos quedan 4 minutos. Martín, adelante. Muy buena las discusiones, lo que estuvieron charlando. Gracias, Pau, por la presentación que armaste, si bien no la pudiste hacer del todo, por suerte está todo ahí para que lo podamos Sí. consultar y lo podamos revivir. Sepan que esto lo grabamos y lo vamos a subir para que puedan revivirla por si quieren ver algo específico y por si hay alguien que no se puede conectar que pueda ver la presentación. Estaría bueno si se animan, solo si se animan, y si nos dan el consentimiento para después compartir, si se animan a hacer su presentación en video y lo suben a Ah, qué Ford. copado. Si se dan maña o si tienen alguna dificultad, nos avisan. Pero bueno, si quieren plantear el problema y presentarse con un video, para nosotros va a estar bueno. eh, para mostrar, bueno, quiénes son las personas que estamos por detrás de esta comunidad. Sepan que si hoy lo hicimos un poco más, digamos, explicativo, las futuras esperamos que sean bien participativas, en donde eso, como va a empezar el próximo encuentro, ¿no? Ustedes hablando y nosotros compartiendo el debate con ustedes.
Estoy muy contento de ver las caras, de ver algunas caras de entusiasmo, eso está bueno. Eh, Insistimos si para la próxima se animan con la cámara prendida, va a estar buenísimo. Y con este espíritu que había dicho Pau en un momento, como tratar de como aceptar las recomendaciones y todo, está bueno como salida de estas reuniones, siempre pensar que quizás los podemos tomar como en el último minuto de la reunión, como quizás cada uno pueda tomarse un minuto para pensar y escribir en el chat o compartir en el chat, bueno, ¿qué me llevo de este encuentro? Y quizás con que se tomen un minutito antes de irse, que puedan escribir en el chat, bueno, más o menos qué se llevan de este encuentro. Así hacemos como una salida y cada uno se puede poner en palabras las cosas que les gustó. Así que no sé, Pau, si quedaba algo más de cierre, pero No, no, era lo más importante era eso y para el cierre, así que hagan lo que les pidió Martín, que es interesante, y los videos van a ser súper valiosos para nosotros porque es una manera de documentar, empezamos a documentar un poco lo que estamos haciendo también. Y vamos a tratar de llegar a un producto final a fin de año en donde nosotros, desde la comunidad, desde nuestro trabajo, logramos algunas recomendaciones, como que es un poco soft law también, ¿no? Algo que no es obligatorio, pero que en base a nuestra experiencia, a quiénes somos y qué hacemos, esta comunidad les dice, miren, me enfrenté a esto, lo resolví así, o tengo esta idea y esto es valioso. Los invitamos a eso, si les parece bien. Bueno, y muchas gracias por los mensajitos y me encantó ser parte de todo esto. Nos vemos la próxima, así nos despedimos en horario y los respetamos a todos en sus horarios. Bueno, Gracias. gracias. Chao, chao. chao. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Ustedes por participar. Chao, chao. Adiós, adiós. Un beso, Martín. Gracias a todos y a Chao, todas. Saludos, buenas Gracias, tardes. gracias. Dejo un ratito más por si alguien más quería escribir algo. Y si no, ya lo vamos cerrando. Chao, chao. Martín, Sí, Martín, ¿sabes que tengo inconvenientes con el ingreso al WordPress, che? Tengo dale. acceso. Chao, Después, gracias. no sé si podemos ver, pero ingreso solamente y no tengo acceso a nada, digamos. Ah, nada, bien. Te mando por acá O si querés te el doy. contacto, así lo gestionamos esta semana. Dale, dale, Dame un porfa. mail ahí explicando o con un print de pantalla o algo y lo resolvemos. Si no, si querés le escribo el LinkedIn y listo, y usted me responde por ese Manda link. mail que es más fácil para. Perdón, se lo mandé a Pau y no a todos. Cleas. Ahí te lo mando, así copias y Dale, pegas. Ya. dale, joya. Hice un comentario gracioso y dije que Carrascal le quería dar la justicia a la inteligencia artificial. Hablamos de Arabia Saudita la próxima, que hay algo de eso ahí, si querés. Cuidado, está bueno. Sí. Dale, ahí les escribo, che, gracias, buenas Dale. tardes. Dale. Buenas tardes, chao, chao. Pablo, gracias por venir. Gracias, gracias, gracias. Chao.